Muy bendecidos, amados, aquí una vez más para traerles nuestros videos de semillas de fe y gracia que considero que son de edificación para aquellos que desean abrir el entendimiento para lo que es el nuevo pacto. Hoy yo quiero hablar sobre un tema que es muy interesante, muy importante y motivo de discusión para muchos, que tiene que ver con Romanos capítulo 7. En este capítulo, Pablo está hablando sobre la transición de ser un judío a entrar a la vida cristiana, de ser alguien que vive bajo la ley para ser alguien que vive bajo la gracia. Y este capítulo ha sido un capítulo muy mal comprendido y muy mal interpretado. Yo quisiera ir directamente a una porción clave que está en el verso 14 en adelante. Dice: sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido al pecado. Lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que detesto, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que está en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no habita el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. El verso 19 más. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si usted siguiera un poquito más, usted va a ver que Pablo está hablando de una dualidad entre lo que hay en su espíritu y lo que hay en la carne. Y yo digo que esto fue mal interpretado porque este versículo o esta porción o este capítulo, si queremos decirlo, generó esta doctrina de que en nuestra carne reside, habita, permanece la naturaleza pecaminosa, lo cual no es cierto. Cuando Jesús hizo la obra, la hizo perfecta. Nuestro cuerpo todavía no fue redimido, no fue tornado perfecto, no fue glorificado, pero nuestro espíritu es el que a través del alma recreada trae o manifiesta a través de la obediencia del cuerpo, la sujeción del cuerpo a lo que sucedió en el espíritu, a esta vida justificada. Así que no existe naturaleza pecaminosa en el creyente porque Dios en la redención hizo la obra completa. La pregunta es, ¿cómo puedo interpretar esta porción bíblica? Como Pablo está diciendo que es carnal, verso 14. La ley es espiritual, pero yo soy carnal, Hello, vendido al motor. pecado, dice. ¿Cómo puedo ser vendido al pecado? El verso 15. Lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que detesto, eso hago. Pablo está hablando no de su experiencia como creyente, sino que él está hablando de su experiencia con la ley. Él está diciendo lo que él sentía y vivía antes. Por eso en el verso 17 dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado. O sea, como que el pecado lo controlara, como que el pecado le dominara al punto en que él no podría decidir nada. Un creyente, un hijo de Dios, y eso es inconsistente con las escrituras, no es alguien así. Esta clase de entendimiento o de mala comprensión de la escritura llevó a la idea del pecador redimido. Soy redimido, pero sigo pecando. No, es una mala interpretación. Repito, Pablo está hablando aquí de su experiencia como un judío viviendo en la obediencia a la ley. Quiere obedecer, pero no puede, porque el pecado habita en él, ya que viviendo bajo la ley no hubo redención. El antiguo pacto no trajo el nuevo nacimiento. Por lo tanto, el hombre estaba tratando de justificarse o justificar su vida delante de Dios o ser justo por sus propias fuerzas, lo cual es imposible. Y el verso 18 dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne no habita el bien. ¿Cómo no va a habitar el bien en alguien que está bajo la gracia?
El mismo Espíritu Santo habita en el creyente. Repito, para dejarlo muy claro y dejar sentada esa verdad, Pablo está hablando de su vieja experiencia. No es aplicable para un creyente. En alguien que no nació de nuevo, que anda bajo la ley, no habita el bien. Porque el querer el bien está, quiere hacer, quiere obedecer, pero no puede hacerlo. En el verso 19 dice, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. No es consistente con la experiencia del creyente. El creyente nació para las buenas obras. El creyente es uno con Cristo. El Hijo de Dios nació de nuevo y es santo, justo y perfecto en su espíritu. Por lo tanto, no puede haber, como ya explicamos en otros videos, una dualidad. O sea, en mi espíritu está lo bueno, pero en mi carne está lo malo. No, Dios hizo la obra perfecta y completa. Usted, como hijo de Dios, está libre de la naturaleza pecaminosa. En la cruz, en realidad, Cristo terminó con el problema del pecado, arrancando de raíz el pecado y sus consecuencias. Sabemos que las consecuencias del pecado son la miseria, la pobreza, la enfermedad y la muerte. Fue lo que entró al mundo a través del pecado. Jesús trató con ese problema de raíz. Por eso podemos vivir en salud divina. Por eso podemos vivir en la abundancia de Dios, en la provisión espiritual del Señor. Y podemos vivir una vida eterna. Y quiero ir al final del capítulo 7, de este mismo capítulo, porque ahí Pablo muestra ahora que él estaba hablando de su experiencia anterior, porque en el verso 25 dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Él está diciendo, agradezco porque todo esto ya terminó. Agradezco porque esta ya no es mi experiencia, yo ya no vivo así. Así que cuando leamos la palabra vamos a tener cuidado en contextualizar, ¿no? En entender qué es lo que se está explicando, de qué se está hablando. Y un dato más, en el original del griego en que fue escrito este libro, la epístola de Pablo a los Romanos, cuando dice no hago, no está hago lo que no quiero, el bien que quiero no lo hago, no está hablando en el presente, en la traducción es presente, pero en los originales es pasado, pasado. ¿Okay? Así que no te confundas o no tengas problemas con Romanos 7. En Romanos 7, la persona de quien Pablo está hablando no es él nacido de nuevo, era él no nacido de nuevo, vieja creación. No está hablando de mí y de usted. Bendecidos.